Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Nos acompaña Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Como siempre, bienvenido. Gracias, tocayo. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, pongamos en perspectiva su análisis de este momento y cómo priorizaría aquellas necesidades que hay que resolver lo antes posible. Mira, tocayo, la situación nacional yo la veo muy crítica, muy difícil, muy complicada, pero relativamente sencillo resolverla. Lo primero que yo quisiera aprovechar este espacio para proponer es cancelar la cultura de la confrontación. El país necesita armonía, necesita diálogo, necesita paz, necesita un esfuerzo civilizado de todos los sectores. No me refiero solamente a los sectores políticos, gobierno, oposición, a los factores de la producción, a los trabajadores, a los empresarios, al mundo de la cultura, a las iglesias, al mundo de las academias, de las universidades. Un esfuerzo de diálogo que sustituya a la cultura de la confrontación. Yo creo que la abrumadora mayoría de los venezolanos estamos hartos de los insultos, de las ofensas. Vamos a dialogar como venezolanos, vamos a tratar de buscar soluciones a los problemas. Ese es el primer tema, cancelar la cultura de la confrontación y sustituirla por una cultura de la colaboración, de la cooperación, del diálogo, de la búsqueda de soluciones. Así es como han hecho los países que han tenido éxito en el mundo. No hay ningún país en el mundo que haya tenido éxito que no haya pasado por el diálogo civilizado, la construcción de consensos básicos. Entonces voy a la agenda que habría que presentar para ese diálogo. Primer punto, resolver el problema económico. En Venezuela, tocayo, hay una huelga de inversiones desde hace muchos años, incluso mucho antes de que llegara el fenómeno revolucionario chavista. Desde los años 80 no hay inversiones en el país. Una economía no crece si no hay inversiones. Y no hay inversiones si no hay confianza. Y no hay confianza si no hay reglas de juego claras. ¿Qué queremos los venezolanos en este momento de la economía venezolana? Queremos acabar con el alto costo de la vida, la inflación desatada. Hay una solución que han aplicado muchos países para enfrentar la inflación, que es producir más. Pero para producir más necesitamos invertir más. ¿Qué otra cosa queremos los venezolanos? Abastecimiento. Queremos encontrar en los anaqueles de los mercados productos. Eso se puede resolver. Se puede resolver produciendo internamente más y mejor, sustituyendo importaciones. Y manejando bien los dólares, que en este momento son relativamente pocos, no son demasiado pocos, pero son relativamente pocos para importar las cosas que son verdaderamente esenciales. Pero si producimos más y mejor dentro de Venezuela, si promovemos inversiones, vamos a tener los recursos necesarios, no solamente para atender las necesidades internas, sino también para atender las importaciones. El gobierno no tiene un problema de bolívares, el gobierno tiene un problema de dólares, de divisas, y tiene un problema de dólares porque no está produciendo suficiente. Hay un tercer gran tema para el consenso nacional, que es el tema social. Tocayo, la mitad de la población venezolana está viviendo en situación de pobreza. Tenemos un cuadro muy crítico de pobreza extrema en sectores importantes de la población. Este gobierno, y no hay que negarlo, este gobierno hizo un esfuerzo cuando tuvo el petróleo a más de $100 para aliviar las causas de la pobreza, pero no para resolver las raíces del problema. Entonces resolvió, digamos, las manifestaciones de la pobreza, las alivió durante un tiempo mientras tuvo dinero. Pero ¿cómo se resuelve de fondo el problema de la pobreza? Creando más empleo, mejores empleos, empleos modernos, productivos, bien pagados, estables. Y además, mejorando la educación.
hemos oído, tocayo, tú y yo y todos los venezolanos, cómo el gobierno se llena la boca diciendo que tenemos las más grandes reservas probadas de petróleo del mundo. Qué bueno sería que pudiéramos decir que tenemos el mejor sistema educativo del mundo, que tenemos las mejores escuelas técnicas, que tenemos las mejores universidades, el mejor sistema de educación superior. Entonces, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo para mejorar la educación? Qué bueno que tenemos reservas de petróleo muy abundantes. Por cierto, cuidado cómo nos quedamos con ellas, porque, como decía Yamani, la era de la piedra no terminó porque se acabaran las piedras. La era del petróleo puede terminar y nos quedamos nosotros con ese petróleo metido allá adentro por inútil. En cambio, un país que gana la batalla de la ciencia, de la tecnología, de la educación, ese país es invulnerable, ese país es poderoso. ¿Por qué no nos sentamos y vemos cómo resolvemos ese problema y dejamos de ofendernos y de insultarnos? Y esto que digo a los efectos nacionales lo digo también a los efectos internacionales. A mí me parece muy bien que Venezuela haya mejorado sus relaciones con China y con Rusia, pero ¿por qué tenemos que deteriorar nuestras relaciones con los Estados Unidos, que son nuestro principal cliente comercial? Lo ha sido a través de toda la vida y lo sigue siendo después de 15 o 16 años de revolución. El principal cliente comprador de petróleo venezolano es los Estados Unidos. Y es el país con el cual tenemos el mayor intercambio comercial. Entonces vamos a tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Ahora, Eduardo Fernández, usted está atendiendo raíces, porque mucha gente en el debate político, los que no están de acuerdo con el chavismo, aluden a la responsabilidad de lo que está pasando hacia los últimos 15 y 16 años. Usted acaba de decir que desde los 80 no hay inversiones en el país. ¿Por qué se fueron alejando las inversiones? ¿Por qué desde esa época? Porque asumimos un modelo equivocado, el modelo rentista petrolero. Y no te olvides, yo sé que tú estabas muy joven en esa época, pero yo era diputado y hice un discurso diciendo el pueblo está bravo. Y eso lo dije yo mucho antes de que apareciera el señor Chávez. Eso lo dije yo en 1987. Dije, señores, esto no va bien. El deterioro que venía experimentando Venezuela desde el punto de vista político, económico y social fue lo que condujo a que la mayoría de los venezolanos buscara una solución desesperada, que fue, bueno, vamos a poner el destino del país en las manos de un caudillo que nadie conocía, es decir, nadie sabía cuál era su pensamiento, cuál era su capacitación, su preparación para ser presidente y para manejar la situación tan crítica que se generó en 1998, 99. Vino el Caracazo, vino los intentos de golpes de Estado, vinieron todas esas cosas porque no se tomaron las medidas que tenían que haberse tomado. ¿Qué medidas había que tomar? Reformas políticas para modernizar la democracia venezolana. Ese es el primer punto que yo coloco en mi agenda de hoy. Yo digo, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en una cultura del diálogo y del consenso. ¿Cómo hacemos con la ética? En el IFEDEC se trabaja para ser líderes. ¿Cómo hacemos con la honestidad? ¿Cómo hacemos con ese criterio transparente, eficiente para manejar recursos que en distintas épocas hemos tenido y hemos llegado aquí? Antes de entrar en este programa, un amigo muy querido me decía, no te olvides de hablar de los principios y de los valores éticos, de los valores morales. Tenemos que hacer un gran esfuerzo también nacional para sembrar la cultura de la rectitud, de la verdad, de la honestidad, de portarnos bien. Y sobre todo para eliminar las causas de la corrupción, porque tocayo, creo que alguna vez lo dije en este programa, tú pones a la Madre Teresa de Calcuta, la persona más santa del mundo, de presidente de la República, y mantienes el control de cambios y el control de precios, y va a haber corrupción. Yo aprovecho este programa para decirle al presidente Maduro que si él de verdad quiere acabar con la corrupción en Venezuela, lo primero que tiene que hacer es anunciarle al país que va a acabar con el control de cambios y con los controles artificiales de la economía, que mientras más alcabalas hayan, más corrupción va a haber. Y que tenemos que revisar entonces el tema de la educación y de la formación. Volvemos otra vez al tema de la educación. Los principios morales, los valores éticos, el valor de la verdad, el respeto a la propiedad. Esos son principios fundamentales que tenemos que inculcar. Y los medios masivos de comunicación social pueden ayudar enormemente a sembrar en el país
principios morales y valores éticos, el respeto a la vida, porque ya no solamente es el latrocinio, es también que hay un desprecio por la vida. ¿Cuántos muertos todos los días? ¿Cuántos policías asesinados? Hay que decir una palabra de solidaridad con esos nobilísimos servidores públicos que están siendo asesinados de esta forma tan miserable. Bueno, no puede ser, tenemos que promover en Venezuela el respeto a la dignidad de la vida humana y el respeto a la propiedad y a los valores fundamentales de la sociedad. Bueno, gracias por esta visita, mucho éxito. Ojalá tengamos éxito todos los venezolanos. Hasta pronto.